los vi un poco apáticos incluso a lo que es la adoración, a lo que es el espíritu de la iglesia. La iglesia tiene un espíritu efervescente, la iglesia tiene un espíritu de alabanza, de exaltación, de adoración al Señor, y desafortunadamente eso hoy no lo vi. Estaba observándolos a cada uno de ustedes. Y hoy quiero hablarles de eso, del poder de la observación, de la necesidad que hay de observar de manera meticulosa y detallada las cosas. Dice la palabra del Señor allí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El apóstol Pedro dice que los profetas que hubieron antes del Mesías, que aquellos hombres de Dios que hubieron antes de Cristo, de una manera muy detallada observaban las señales, observaban las palabras, observaban todo para saber cuándo sería la venida del Señor. De una manera profunda estudiaban las Escrituras, de una manera muy, reitero, detallada, estudiaban todo lo que tenía que ver con el Mesías. Nosotros tenemos al menos una Biblia en la casa, ¿verdad? Por lo menos una en nuestro teléfono celular. Pero desafortunadamente, aunque tenemos al menos una Biblia física y aunque tenemos al menos una Biblia descargada en nuestro dispositivo móvil, no la utilizamos para profundizar en el conocimiento del Señor. Estaba compartiendo antes de que ustedes llegaran con algunos de los líderes cómo un sacerdote estaba hablando del purgatorio, de la existencia del purgatorio. Y con Biblia en mano, este señor decía que el purgatorio existe. Y cita dos versículos bíblicos y los saca del contexto en el que están y hace a la Biblia decir lo que él quiere. De una manera muy eisegética, es decir, de una mala interpretación, de una mala hermenéutica, este señor convenció a toda una iglesia. Lo más tremendo de esto es que quien le hace la pregunta quiere burlarse de él y es un cristiano que le dice: me han dicho, padre, que existe el purgatorio. ¿La Biblia acaso habla de eso, padre? Y este señor dice: qué bueno que usted me lo pregunta, quiero hablarle a los hermanitos apartados, es decir, a ustedes y a mí. Bueno, qué pena con él, pero ni somos apartados ni somos hermanitos. Somos los hijos de Dios. Somos los que seguimos la voluntad de Dios a través de la palabra. Y entonces este señor argumenta que el purgatorio existe porque Jesús dijo: si tú le debes algo a tu hermano, cuando lleves la ofrenda al altar, antes de dar la ofrenda, ve y ponte a cuentas con tu hermano antes de que tu hermano te eche a la cárcel. Cambia la palabra cárcel por purgatorio. Y no saldrás de ahí hasta que pagues el último peso. Y sabe que toda la gente gritaba amén, y entre ellos el más convencido es aquel que era cristiano. ¿Y sabe por qué se convenció de una mentira tan tremenda? Porque aunque tenía la Biblia, no observaba en ella lo que Dios hablaba. Usted y yo hemos sido llamados a observar las cosas. Usted y yo hemos sido llamados a ser meticulosos en las cosas que vemos. Cuando leemos la Biblia tenemos que ser meticulosos en los detalles. ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué Dios quiso decir eso? ¿Qué significa? ¿Sabe? Alguien me preguntó lo siguiente: cuando Jesús vino se acabó la ley, ¿verdad? Y ya no hay más ley. Y le dije: no, antes al contrario, cuando Jesús vino la ley continuó. Lo que pasa es que Cristo vino a explicarnos lo sencilla que es la ley. La palabra ley en realidad significa instrucción o dirección. Eso es lo que significa ley, instrucción o dirección. Así de que cuando nosotros leemos en la Biblia, lo que estamos haciendo es que estamos recibiendo un direccionamiento para nuestra vida. Entonces dice la Biblia, por ejemplo, no matarás. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, la Biblia dice no matarás, pero Jesús también dice no matarás. La Biblia en el libro de Éxodo dice no adulterarás, pero Jesús dice también no lo harás, porque aquel que mira a una mujer para desearla en su corazón ya adulteró con ella. Y comienza Jesús a explicar de manera muy simple y aclarar aquella instrucción que Dios nos ha dado para la vida. El día domingo le estaba diciendo que era necesario escuchar con atención, que era necesario obedecer y que había una palabra para
para obedecer en el hebreo, que es la palabra shema, que significa oye con atención. Bueno, hoy quiero hablarle acerca de ver con detenimiento, de observar de manera detallada las cosas. ¿Está acá conmigo, verdad? ¿Sabe? Muchas veces por el afán o por la emoción de comprar algo, no detallamos. Y déjeme compartir algo personal. En estos días compré una ropa interior para mí, pero por el afán de comprarla no detallé el tamaño, la talla. No observé detalladamente, y cuando llegué a mi casa, usted sabe que a usted lo único que no le cambian en los almacenes es ropa interior. Cuando llegué a mi casa le dije a mi esposa, esta ropa interior está muy pequeña. Y mi esposa me dijo, pero esa es la talla. Le dije, sí, ese es el número, mas no es la talla. Ese número está cambiado. Hermano, no pude meterme esa ropa interior, no me sirvió. Tuve que desecharla. ¿Y sabe por qué no me sirvió? Porque no detallé de manera objetiva, porque no observé con detenimiento lo que estaba adquiriendo. ¿Me estoy explicando, verdad? Es como ir a comprar un par de zapatos, yo calzo 42, pero pido que me los vendan 41. Pues de pronto me entran. Pero yo sé que a la vuelta de unos minutos, aquellos zapatos me van a tallar, y a la vuelta de un par de horas, pues esos zapatos me habrán hecho una llaga en los pies. La Biblia dice aquí que los profetas de una manera muy detallada buscaron en la Escritura a qué era que se referían los profetas. Y quiero mostrarle lo que la palabra enseña acerca de esto. Le estoy diciendo entonces que observar es mirar de una manera muy meticulosa, de una manera profunda, que observar es mirar con detenimiento. Los grandes inventos de la humanidad han sido por causa de la observación. Dicen que el señor Sir Isaac Newton estaba sentado por allá debajo de un árbol de manzana y de pronto se le cayó una manzana y le golpeó en la cabeza. Y este señor comenzó a mirar la manzana y a pensar por qué la manzana había caído. Y este hombre es el padre de la teoría de la gravedad. El señor Albert Einstein también de una manera muy detallada hace su fórmula y de manera detallada consigue descubrir la teoría de la relatividad. María Curie descubrió el radio y descubrió el plutonio por estar observando de manera detallada. Hubo hombres grandes que a través de la observación han descubierto cosas importantes para la humanidad. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Cada persona que ha sido o que se ha hecho un nombre ha sido por la observación, porque de manera minuciosa ha observado las cosas. Claro, no vaya a ser como aquel hombre que estaba perdiendo el tiempo por estar mirando cosas indebidas. Recuerdo una historia de un monje tibetano, estaba por allá en el Tíbet, y un joven fue a preguntarle cuál era el secreto para el éxito, qué tenía que hacer para ser exitoso en los negocios, qué tenía que hacer para tener una carrera exitosa, qué tenía que hacer para tener éxito con las mujeres, qué tenía que hacer. Y aquel hombre le dijo, pequeño saltamontes, ¿has visto cómo las aves en la mañana se posan sobre las flores y beben del polen? Sí, gran maestro, respondió aquel hombre. ¿Y has visto cómo en la noche, en las Pléyades del cielo, has visto de pronto cómo los meteoritos surcan el firmamento y dejan una estela color rojiza? Sí, maestro. ¿Y has visto cómo las hormigas se meten allí al nido y se esconden? Sí, maestro. Entonces sigue mirando bobadas y no vas a aprender a tener éxito. O sea, no es quedarse mirando las cosas que no debemos, es observar al detalle las cosas que son importantes para la vida. ¿Está acá conmigo, verdad? Ahora, mire lo que dice Jesús. Jesús dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, dice en el verso 26, miren a las aves del cielo, ellas no trabajan, ellas no siembran, ellas no cosechan, y sin embargo Dios las alimenta. Y estaba hablando del afán. Dice, no se afanen, hombres de poca fe. ¿Por qué no se ponen a mirar a las aves? Que las aves no laboran y Dios las sostiene. Yo le decía a usted hace unos días que hasta aquí Dios no nos ha abandonado. Dios nos ha sostenido.
De una u otra manera, alguien ha tocado a nuestra puerta con una bendición. Alguien ha venido para decirnos, mire, el Señor me envía. Alguien ha venido a nuestra casa a traernos una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Miren a las aves, observen y dense cuenta que Dios no les ha abandonado. Y dice Jesús, ustedes valen más que las aves. En Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 24, dice, miren bien cómo escuchan, y hablamos de esto el domingo. Observen lo que están oyendo, si lo que oyen les sirve o no les sirve. La Biblia dice, por ejemplo, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es de que yo tengo que prestar atención a todo aquello que yo escucho para saber si lo que estoy escuchando me nutre o no me nutre. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, por ejemplo, dice, miren con diligencia cómo anden. Y habla del testimonio, de cómo debemos guardar el testimonio. Hay que fijarse cómo estamos caminando. A veces caminamos mal, ¿verdad? A veces caminamos chuecos y no me refiero a tener un mal calzado, me refiero a andar dando tumbos en la vida, diciendo que somos cristianos pero demostrando una cosa contraria. ¿Me hago entender? Yo he visto hermanos decir que son cristianos pero quitarse la camisa para pelear con otro. Y hasta ahí estamos bien. Si tiene que pelear, pues pelee. No lo estoy mandando a pelear, no me malinterprete. Pero lo más triste es que cuando van a pelear, hermanos, se saben más palabras sucias que los inconversos. Es una cosa tremenda. El inconverso que va a pelear con el hermano cristiano y le dice, venga, espérese, pégueme si quiere, pero primero enséñeme todo eso que usted sabe decir. Jesús dice, miren bien lo que oyen. Miren bien a las aves, pero también dice el Espíritu de Dios a través de Pablo, miren cómo anden. ¿Acaso usted anda por allí diciendo que es cristiano, pero no está andando como tal? Necesitamos ser buenos observadores. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 39, Jesús dice, observad, parafraseo el versículo, observad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por ejemplo, cuando uno lee en el libro de Génesis, en el capítulo 3, la Biblia dice, yo pondré enemistad entre el hijo tuyo y la simiente de la mujer. ¿De quién está hablando? Pues me está hablando de Cristo. Y tú le herirás en el calcañar y él te pisará la cabeza. Y simplemente lo leemos y nos imaginamos a una mujer que está embarazada pisando la cabeza de una culebra, o como llama el ángel Miguel, que es el que está pisándole la cabeza a la culebra, y no nos damos cuenta que la Biblia nos está hablando de la salvación de Cristo a nuestras vidas. No entendemos lo que dice la palabra porque no observamos con detenimiento la palabra, porque simplemente cumplimos con el currículum de leerla. ¿Me hago entender, verdad? Usted y yo necesitamos observar de manera detallada lo que la Biblia dice. Venga, le muestro un pasaje más. En el libro del profeta Isaías, capítulo 34, en el verso número 16. Allí dice la Biblia, y vuelvo a parafrasear el versículo, observad en el libro de Jehová. Inquirid en el libro de Dios. ¿A dónde tengo que ir a buscar consuelo? A la palabra del Señor. ¿A dónde tengo que ir a buscar respuesta? A la palabra de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí. Quiero decirle que todas las revelaciones están aquí escritas. Todas las revelaciones están aquí. Hay gente que anda diciendo, Dios me acaba de revelar. Dios me acaba de revelar que los hombres tienen que sentarse atrás y las mujeres adelante. Dios me acaba de revelar que hay que salir por el barrio a darle 14 vueltas al barrio para conquistarlo para Cristo. Pero es que los de Israel dieron vueltas 7 días por eso, pero nosotros lo vamos a hacer 2 veces porque lo que ellos hicieron nosotros lo haremos más. Y en la nueva revelación. Y por allá alguien en los Estados Unidos recibió la revelación de que había que venir despojado de toda inmundicia. Y entonces llegan a la iglesia, entran a un recinto y se desnudan. Y todos tienen que pasar desnudos al servicio. ¿Usted se imagina eso?
Toda la iglesia desnuda, que es que porque hay que alabar a Dios desnudos. O hay iglesias, hermano, donde solamente gente negra puede entrar o solo gente blanca, y nosotros los que somos una mezcla, que somos mestizos, nos quedamos sin salvación, sin iglesia y sin cielo. Porque han recibido una nueva revelación. Déjeme decirle, toda revelación que se tenga tiene que estar sustentada con la Biblia. Si no está sustentada con la Biblia, es una revelación de hombres, es una revelación de pecado, es una revelación del mundo. Dice entonces la Biblia acá en el libro del profeta Isaías: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió en un mismo espíritu. Usted y yo tenemos que venir a la Biblia. Deje de estar leyendo el horóscopo, hermano. Mire, yo leía el horóscopo y en alguna ocasión me salió allí en el horóscopo: hoy conocerás al amor de tu vida. Vas a conocer a la mujer que será tu esposa. Y yo por un momento me emocioné y dije: qué bendición. Y luego me acordé que llevaba 2 años casado. Y dije: ah, carajo, esto no es cierto. Mi amigo, mi hermano, la mejor revelación que usted puede encontrar está en la Biblia. Toda respuesta a toda pregunta está allí. Allí está. Lo único que usted tiene que hacer es observar detalladamente y buscarla. Amén. Gloria a Dios. El libro de los Proverbios, en el capítulo 6, en el verso número 6, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Lo que dice el Señor es: observa detalladamente. Mire, los animales tienen tanto que enseñarnos. Mire, por ejemplo, el perro. El perro, dicen el mejor amigo del hombre, ¿verdad? El mejor amigo del hombre es Cristo, pero que el perro es el mejor amigo del hombre. Usted golpea al perro, a su perro, usted lo golpea. Y no pasan 3 segundos cuando ese animal viene a decirle a usted: qué pena con usted, me equivoqué, yo sigo amándole, aunque usted esté molesto conmigo. Y viene a buscarle. Otros, hermanos, se enojan con la esposa y ya la mandan a dormir a otra habitación. No aprendemos de los animales. La paloma, hermano, dicen que es uno de los animales más fieles que hay. Conoce a su palomo y con él hasta que se muere. Y cuando se muere el palomo, se muere la paloma. Ella no está esperando allí: Dios mío, ¿cuándo cae este sinvergüenza para... es que aquel palomo de allá está tan querido? No lo hace. No lo hace. Tenemos que observar a la naturaleza. Tenemos que observar a los animales. Mire, por ejemplo, al gato. Qué animal tan aseado. Siempre bien puesto, bien arreglado. Siempre cayendo bien, cayendo parado. Pero usted y yo andamos sucios, mal peluqueados, mal afeitados, mal vestidos. Necesitamos mirar como dice la Biblia y aprender de los animales. El Señor dice: mira la hormiga, ella no tiene quien la gobierne, no tiene capitán, y sin embargo trabaja, no espera que la manden. ¿Ha visto gente, verdad? Hermano, ¿por qué está morado? Nadie me ha dicho que respire. O sea que si no le dicen que respire, usted se muere. Usted y yo tenemos que entender un poquitico mejor las cosas. Necesitamos observar. ¿Sabe? Reitero, los animales le enseñan tanto a uno. El perrito le enseña a uno fidelidad. El perro se hace matar por el amo. ¿Sí o no? El perro se hace matar por el amo. Recuerdo en una ocasión, íbamos con mi esposa y había una parejita que nosotros conocíamos. Y ellos estaban de espaldas a nosotros y eran como las 7 de la noche, 8, veníamos caminando con mi esposa y quisimos arrimarnos. Y ellos estaban allí muy románticos en su noviazgo, abrazaditos, queriendo ser uno con el otro, allí como pasar sus almas a través de la piel. Y estaban allí sentados y mi esposa y yo nos acercamos por detrás y cuando ellos sintieron la sombra, ella se sorprendió un poco, pero él salió a correr, gritando. Y corrió unos 20 metros y ella se volteó a mirar y dijo: pastores, ¿cómo están? ¡Qué alegría! Y él desde allá dijo: no, ese susto tan tremendo que me hizo pegar.
Y yo le decía a ella, vaya mirando, porque si con una sombra salió corriendo, imagínense con un recibo. Yo le quiero mostrar a través de la Biblia a un par de hombres observadores. Quiero que usted y yo aprendamos algo de estas personas. Número 1, Salmo 77, verso 6. Salmo 77, 6. Dice aquí la Biblia, ¿lo encontró? Dice, me acordaba de mis caminos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Yo quiero hablarle de Asaf. Asaf fue uno de los compositores en el libro de los Salmos, del himnario del pueblo de Dios. Y ese hombre dice, yo recordaba los cánticos cuando mi espíritu inquiría, cuando mi espíritu observaba de manera detallada las cosas. ¿Sabe? Cuando usted y yo nos ponemos a detallar lo que Dios ha hecho, entonces hay cántico nuevo que sale de nuestras bocas. Podemos hacer oraciones que no habíamos hecho antes. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Podemos cantar lo que nunca antes habíamos cantado. ¿Sabe? A mí me gusta componerle algunos versos a Dios y yo siempre canto. Bueno, no todo lo que canto lo escribo, desafortunadamente, porque a veces se me va, pero me gusta cantarle al Señor. Hasta un día que el Señor me tuvo que reprender porque le he compartido que venía manejando mi moto y comencé a cantar y se me fue el espíritu y cerré mis ojos, hermano. Y cuando el Señor me reprendió iba hacia un abismo. Casi me acabo allí con mi vida. Pero cuando medito en las cosas que Dios ha hecho, no puedo sino cantar de gratitud a Dios. Asaf dice, mi espíritu de manera meticulosa recordaba cada cosa que Dios había hecho por mí. Hermano amado, cómo entre tanta gente yo estoy donde estoy. Cómo habiendo gente mejor para algo, yo estoy allí. Bueno, no quisiera decirle esto, se lo voy a decir, pero yo a veces veo a mi esposa dormida. Y yo le digo al Señor, ¿yo qué hice para merecerla? Y yo a veces me pregunto, ¿qué me vio? Yo digo que el Espíritu Santo pasa como con un espíritu de estupor en algún momento y las deja dormidas a ellas. Ella reaccionó cuando ya tenía 3 hijos, ¿ya para qué? Pero yo le doy gracias a Dios y le digo a Dios, Dios, gracias por ella. Y yo la bendigo mientras ella duerme. Y me gusta sentirla. A veces ella me dice, es que esa mano me produce calor, pero yo necesito sentirla. Porque veo lo que Dios ha hecho conmigo, que habiendo sido la persona que era, me hubiera entregado un premio que yo no merecía. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? De la misma manera le doy gracias a Dios por todo. A veces le digo a Dios, Dios, ¿quién era yo para que tú me hayas permitido estar aquí compartiendo tu palabra? Yo no era nadie, yo no tenía nada y no puedo sino alabarle. Y eso es lo que dice Asaf. Asaf dice, cuando me acuerdo de mis canciones, es porque mi espíritu estaba observando atentamente lo que Dios había hecho en mí. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Le muestro otro, en Génesis capítulo 2, versículo 19. Dice acá la Biblia, y este sí que me gusta. Dice la Biblia, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Siempre que yo pienso en esto, yo digo, qué tremenda observación la que tenía este señor. Qué capacidad de análisis la que tenía Adán. Porque no debe de haber sido fácil llamar a cada animal por su nombre. Bueno, de pronto llamar al mico es fácil, ¿verdad? Por tanta monería, por tanta cosa que hace, tanta pirueta. Pero ¿cómo hizo Adán para llamar a la jirafa? O al rinoceronte, o qué le vio al hipopótamo, o por qué el elefante sobresalió.
¿Qué fue lo que Adán vio? ¿Qué fue lo que Adán observó? ¿Cuánto tiempo estuvo Adán observando detenidamente para poder saber cómo le habría de llamar a los animales? Mire qué habilidad tan tremenda y qué nombre se hizo Adán, porque todo animal que existe, el nombre se lo dio Adán. ¿Me estoy haciendo entender, verdad? Usted necesita observar con atención. Yo no creo que Adán hubiera dicho, a ver, caballo, cebra, mulo, asno y burro. Ya, listo. Yo no creo que Adán hubiera hecho eso. Yo creo que Adán comenzó a mirar al detalle cuáles eran las cualidades de cada animal. ¿Por qué a este equino le llamó caballo? ¿Por qué a este equino le llamó cebra? ¿Por qué a este equino le llamó mulo? ¿Por qué a este equino le llamó burro? ¿Por qué a este equino le llamó de esta manera? Si todos son equinos. ¿Cómo hizo cuando las aspides vinieron y dijo, bueno, esta se va a llamar cobra, esta se va a llamar coral, esta se va a llamar mamba negra, ¿qué fue? Esta se va a llamar terciopelo. ¿Por qué Adán las llamó de esa manera? ¿Qué fue lo que él observó para que cada cosa tuviera el nombre que tiene que tener? Me estoy haciendo entender, ¿verdad? ¿Ha visto que algunos padres le tienen un nombre a su hijo, pero también un sobrenombre? ¿Se ha visto eso? Hay padres que al hijo le tienen un nombre y también un sobrenombre. ¿Qué hizo que le pusieran el sobrenombre? No el nombre, porque el nombre muchas veces lo escogen desde antes de nacer. ¿No es verdad? Lo que esté de moda. Entonces usted pregunta, ¿qué es lo que está de moda? Y nació un niño, queremos registrarlo, COVID Albeiro, porque eso es lo que está de moda. Así registraron al niño, pero luego se ponen a observar algunas cualidades y al niño le dicen el mono. Ah, porque su cabello es rubio. Y aquí en Colombia a los rubios les decimos monos. ¿O por qué le llaman como le llaman a aquel niño? Porque observaron algo de su personalidad. De la misma manera, Adán observaba la personalidad de cada animal, observaba la conducta y decidió a cada uno llamarlo por su nombre. Qué trabajo tan tremendo el que le dio Dios de observar de manera detallada lo que habría de llamar a cada animal. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, en el versículo 13, déjeme yo lo ubico acá en mi Biblia. Eclesiastés, donde estés aparece, por favor. Aquí está. Dice la Biblia en el versículo 13, y di mi corazón, dice Salomón, a inquirir o a observar o a detallar meticulosamente y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Salomón dice, me dediqué a observar las cosas de la vida. ¿Se acuerdan que el domingo hablábamos del renacuajo paseador? Muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero él hace un gesto y orondo se va. Y yo me imagino allí a Salomón observando detalladamente, mirando de una manera minuciosa qué es lo que acontece con las personas. Hoy en día esto lo llaman psicología, ¿verdad? Los psicólogos, nosotros nos inventamos la profesión. No, ya Salomón la tenía. Observaba. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando le traen los dos niños, el niño, perdón, y las dos mujeres? Y le dice una, él es mi hijo, y la otra dice, no, ese es el hijo mío, bueno, vamos a matarlo. Y la una dice, sí, matémoslo, y la otra dice, no, no lo matemos. Y Salomón dice, entréguenselo a la que dijo que no lo mataran, esa es la mamá. ¿Por qué? Si el niño no se parecía a la señora. Ah, porque observó la conducta de la mujer de una manera detallada. Usted y yo estamos llamados a observar con atención. ¿Sabe? Mi esposa siempre me aconsejaba y me decía, cuidado con las amistades, porque yo era muy dado a no observar. Y entonces hacía amistad con cualquier persona. Y estábamos de novios cuando eso. Y aprendí por causa de su consejo a analizar detalladamente a quién iba a hacer amistad. Porque muchas veces nos enredamos con gente que no nos conviene porque no observamos.
porque no miramos su conducta, como dice Salomón, no nos damos a la tarea de inquirir, de preguntar, de saber. ¿Me estoy haciendo entender, verdad? Llega el hijo con mucho dinero: mamá, me encontré estos 14 millones de pesos en la calle. ¿Y en dónde se los encontró? Allí en la carrera 28, mamá, con 28. ¿Por el Banco Popular? Sí, mamá, allí me los encontré. Pero ese banco lo robaron esta mañana. Ve, tan raro. Usted y yo estamos llamados a observar. Usted y yo estamos llamados a ser diligentes en discernir la conducta de las personas para saber con quién nos sentamos. Por eso le estaba diciendo ahora, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice la Biblia que Jesús llegó y dijo: a ver, tú, y escogió a 12 y les dijo: ustedes caminen, muchachos, van a ser mis apóstoles. ¿Verdad que sí? No. Dice la Biblia que pasó la noche entera en oración, pensando, mirando a ver a cuál iba a escoger. Yo me imagino de pronto por allá Pedro, que era el más impulsivo, diciendo: si el man hubiera tenido el espíritu, no escoge a Judas. No lo escoge. Pero no sabía Pedro que Judas hacía parte del plan y del propósito de Dios. Era necesario un Judas en el equipo. Si no, hubiera tenido que ser Pedro. ¿Sí o no? El que se hubiera ahorcado era otro. Pero es necesario que usted y yo observemos detalladamente. Le muestro 2 casitos más y nos vamos. Mateo capítulo 2, versículo 1. Esta la llenaron hasta arriba. Mire lo que dice la Biblia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y esto sí me gusta y me impacta. ¿Qué vieron estos? Una estrella. ¿Cuántas estrellas hay? El número es fácil: 50. ¿Sí o no? Son 50. O si no, cuéntelas a ver si acaba. Se pusieron a mirar al cielo estos astrónomos, no astrólogo. Se pusieron a mirar al cielo y comenzaron a observar que había una estrellita distinta a las demás. Para esta época ya eran millones y millones de estrellas. Y ellos observaban entre millares de estrellas que había una estrella que distinguía de las otras. Y comenzaron a observarla y a estudiar y a verle el movimiento a la estrella. Y se dieron cuenta que a través de seguir esa estrella iban a dar con el lugar donde estaba el que sería el Salvador de la humanidad. Y cuando se dieron cuenta, dijeron: es necesario irle a rendir adoración a aquel hombre. Y comenzaron a seguir la estrella. Y cuando llegan a Jerusalén, tal vez la estrella se les ha extraviado por un momento, pero le preguntan a Herodes: ¿dónde ha nacido el rey? Porque la estrella la hemos visto y nos hemos dado cuenta de que es en esta tierra. ¿Sabe? Para Herodes esto fue un choque muy fuerte, porque él no sabía que le había llegado un rival. Él no sabía que había llegado quien iba a ocupar el trono que él tenía. Ahora, él pensaba en un trono humano. Era el trono glorioso del Señor. Pero este hombre siente miedo y dice: ¿cómo es posible que haya una estrella? Venga, en serio, las estrellas existen. Yo me imagino a Herodes. ¿Cuál era? Allí preguntando. Yo me imagino a los sabios diciéndoles: no la ve. ¿Y sabe por qué no la veía? Porque él no estaba observando lo que ellos observaban y no tenían el anhelo que tenían ellos en su corazón. Ellos deseaban ver el lugar para poder adorar al que sería el rey de la humanidad. Usted y yo necesitamos observar al cielo para poder adorar al Señor. Necesitamos contemplarlo. Necesitamos contemplar lo que Dios ha estado haciendo para que podamos adorar al Señor. Dios necesita, Dios desea, Dios quiere su adoración.
en retribución a todo lo que Él hace por usted. Déjeme compartirle algo íntimo. Hoy mi esposa me estaba dando algo de comer y una gotica se me fue por lo que llamamos el camino viejo. Hermano, casi le toca venir a predicar a mi esposa. Me ahogué. Y yo estaba allí tosiendo, ahogado. Y mientras me ahogaba, trataba de decirle a mi esposa, deme agua, y al Señor, deme vida. Y estaba allí en ese conflicto. Mi esposa está más cerca, pero el Señor es más rápido. Y entonces, por la misericordia del Señor, los dos escucharon mi clamor. Ella me trajo agua y el Señor me sacó aquella piecita que se me había ido por donde no debía. Y quedé agradecido con Dios y decía, Dios, gracias, porque entiendo el valor del aire en mis pulmones. ¿Me hago entender, verdad? Usted y yo no contamos las respiraciones que tenemos, ¿verdad? Ni nos acordamos que la nariz está ahí. Nos quejamos de ella. Ay, la mía es muy grande, muy redonda, muy ancha. Soy muy ñato, soy no sé qué. Pero no nos damos cuenta la labor tan importante que cumple la nariz. Permitirnos oxigenar nuestros pulmones, nuestra sangre, nuestras células, nuestro cuerpo, todo. No adoramos a Dios por el aire que respiramos. No adoramos a Dios por el agua que bebemos. No adoramos a Dios por todo lo que nos da. Por todo. Se nos olvida decirle a Dios, gracias Dios. Mire, pude ir al baño. Tuvimos la oportunidad de conocer a un hombre hace muchos años que no podía hacer fisiológicamente lo que usted y yo sí. Y mi esposa y yo le estábamos predicando y él decía, ahora yo valoro lo que ustedes hacen y no se dan cuenta. Cumplir mis funciones fisiológicas sin que nadie lo tenga que hacer por mí, porque otra persona lo tenía que hacer por él. Tenían que sondearlo, tenían que drenarlo. Y era una cosa espantosa esto. Pudimos ver en una ocasión junto con mi esposa esto. Y yo le decía a Dios, Dios, gracias porque yo puedo. Yo puedo. Y aquellos sabios vinieron a adorarlo porque ellos podían. Y usted también puede adorarlo. Usted también puede darle gracias a Dios por las cosas simples de la vida. ¿Sabe? Las cosas simples son las que más valen. Amén. Las cosas simples son las que más valen. Quiero terminar con esto. Libro primero de Crónicas, capítulo 12. El primer hombre del que le hablé se llama Asaf. El segundo hombre era Adán. ¿Verdad? El tercer hombre que le mencioné, ¿perdón? Salomón. Muy bien. El cuarto o los cuartos eran los magos, los sabios de Oriente. Pero este quinto, mire lo que dice acá la Biblia. Verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos hijos de Isaacar observaban al detalle las cosas. Y estos decían, lo que el pueblo tiene que hacer es esto. Hoy estamos viviendo en una era convulsionada y revolucionada. Miren, el gobierno invitó a la gente a marchar hace una semana atrás, creo, semana y media. Y nadie salió, porque invitaba el gobierno. Pero cuando la oposición invita, todo el mundo sale a destruir. Y lo más tremendo es que salen a destruir lo del mismo pueblo. Y lo más tenaz es que eso que destruyen, el gobierno se lo descuenta de los impuestos. Y lo más tremendo de esto es que ellos protestan defendiendo al pueblo, pero no saben que lo que están haciendo es perjudicando al pueblo. Hay otras maneras de protestar, por supuesto que las hay. Y hay maneras de hacer oposición, por supuesto que lo hay. En alguna ocasión, en cierta guerra que hubo, un grupo de soldados cayó preso, cayó en una cocina. Habían 6 o 7 mujeres y ellos eran 4 o 5 soldados. Y los otros soldados estaban afuera de aquella municipalidad, de aquella población. Y entonces estos hombres comenzaron a notar que sus municiones se acababan y los de allá las tenían todas.
pero los de allá tenían algo que estos ya casi no, y los de acá tenían algo que los de allá absolutamente nada. Y es que los de acá se habían quedado encerrados en la cocina y los de allá estaban sin qué comer. Y aunque los de allá afuera eran más y estaban mejor armados, perdieron la batalla porque aquellos que estaban con menos armamento y con menos munición tenían algo que ellos no, tenían alimento. De una manera sabia ganaron una batalla. Hicieron rendir a todo un ejército a cambio de comida. Hay maneras de hacer oposición. Y esta gente, estos hijos de Isaacar, que son el último ejemplo de los observadores, le decían al pueblo qué hacer. Yo le estaba a usted diciendo el domingo que la gente viene y pide el consejo del pastor, pero muchos ya tienen su opinión de lo que van a hacer. Simplemente quieren saber qué piensa el pastor. Mas no es para hacer lo que el pastor dice. Y déjeme cerrar con esto. Siendo todavía líderes de la iglesia, nos fuimos a vivir a casa de mi suegra. Y entonces el pastor me dijo, el grave error que cometiste fue meterte allí, porque allí ella es la señora, no es tu esposa quien gobierna, es ella, y vas a tener conflictos. Y yo dije, si el pastor supiera. Eso dice él porque él vive aparte, pero él no entiende. Y el pastor me dijo, te ordeno, te mando que salgas de casa de tu suegra. Vas a tener problemas. Y no te estoy maldiciendo. Vas a tener problemas. Hermano, como 6 meses después, fui y le dije al pastor, pastor, tengo problemas. Y me dijo, hace 6 meses te lo advertí, pero no hiciste caso. Y nos tocó pasar 5 años en ese lugar. Fue toda una bendición. Toda una bendición. Dios nos enseñó muchísimo. Pero si yo hubiese escuchado a mi pastor, me hubiera evitado 5 años de dificultades. Los hijos de Isaacar observaban lo que decía la Escritura y conforme a eso le enseñaban al pueblo lo que debían hacer. Y dice la Biblia que el pueblo seguía lo que ellos decían. El problema de la iglesia de hoy es que la iglesia tiene una opinión y solo quiere saber la opinión del pastor. Usted está llamado a observar de manera detallada. Yo le estoy diciendo, ¿sabe? Decía un pastor hace unos días, y decía, se lo compartía yo al pastor John Davy, decía este hombre que Judas fue salvo, porque Cristo fue al infierno solo a sacar a Judas, porque Cristo amaba a Judas. Y Judas se arrepintió, y cuando Judas se arrepintió, se ahorcó. O sea que ahorcarse significa que uno se arrepiente. Yo me puse a pensar, o sea que si yo peleo con mi esposa, tengo que subir a la terraza, poner el lacito y aventarme al vacío y quedar como péndulo allá para que mi esposa vea que me arrepentí. Y este hombre decía, arrepentirse significa ahorcarse. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia como de 5,000 personas. ¡Amén! Yo dije, si yo hubiese sido miembro de esa iglesia, le diría, pastor, lo sigo. Ahórquese, lo quiero ver y luego me ahorco yo. ¿Sabe por qué esa gente decía amén? ¿Sabe por qué los otros decían que amén, que el purgatorio existe? Porque no observan la palabra. Porque ni siquiera la abren. Porque hay casas donde uno va y la Biblia está amarilla en el Salmo 91. De allí no se mueve. Y ahí donde el viento sople. Porque hasta le cierran puertas y ventanas al viento para que no entre y no les mueva la Biblia de allí. Porque ese es el talismán. Y usted ve esas Biblias amarillas, amarillas en el Salmo 91 y usted pregunta, ¿qué dice allí, hermano, en el Salmo 91? ¿Yo qué voy a saber? Si no sabe usted que es el pastor. Usted y yo necesitamos observar. Necesitamos observar. La observación es poderosa. Nos ahorra malos negocios. Nos evita malas amistades. Nos protege de malas relaciones. Necesitamos ser más observadores. Más observadores. Amén. Más observadores. En alguna ocasión, hace muchos años, alguien me dijo, me gusta su hija. Y yo le dije a mi esposa, le gusta pegarle a las mujeres. Esa miradita que tiene. Me coge mi muchacha y me la casca.
porque luego me meto en un problema. Yo soy un ministro, pero soy padre y soy hombre. Y no voy a permitir que me toquen a mis hijas. Entonces no. Necesitamos aprender a observar. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hola amigos, Dios les bendiga. Mi nombre es John David Ruda. Y mi nombre es Heidi Johanna Tello. Y somos pastores asociados de la Iglesia Cristiana Casa de Avivamiento a las Naciones, aquí en la ciudad de Palmira, Colombia. Y hoy queremos extenderte una gran invitación a que nos sigas por nuestras redes sociales, en Facebook como Casa de Avivamiento a las Naciones, en Instagram como ig.casa de avivamiento y en YouTube como Casa de Avivamiento Palmira. Nos puedes ver los días miércoles 7 en punto de la noche y los días domingos 9:30 en punto de la mañana, hora Colombia. Dios traerá una palabra de mucha bendición para tu vida. No te lo pierdas.